Buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Muchas gracias, Gastón, por permitirnos acompañarlos en este evento conjunto. Saludo a Armin y a Wilson, que nos acompaña desde Chile. Y vamos a hacer este evento conjunto en una sociedad de trabajo, en un partnership que tiene muchísimos años, que está muy alineado con la misión de nuestra compañía, esa de habilitar y empoderar a las organizaciones y a las personas a conseguir más. En palabras de nuestro CEO, Satya Nadella, ser una compañía de plataforma para los creadores de plataforma. ¿Y qué mejor ejemplo de creación de plataforma que GeneXus? En la imagen que ven en pantalla, en el año 2001, Bill Gates, que solía ser en ese momento el CEO de nuestra compañía, destacaba en un evento anual mundial de desarrolladores, en el lanzamiento de .NET, destacaba a GeneXus por haber logrado generar 2 millones de líneas de código en tan solo 2 meses con tan solo 2 personas. Y después de tantos años, cuando uno piensa en un partnership, primero que nada piensa y prioriza la confianza. La confianza en las personas como pilar fundamental de cualquier relación, tanto personal como profesional, y la confianza en la plataforma técnica. Es por eso que para Microsoft es un orgullo y una gran satisfacción que después de 2 décadas, de más de 2 décadas, tanto Microsoft como GeneXus nos sigamos eligiendo para poder complementarnos, para poder apalancarnos mutuamente y poder llevar de esa manera un mayor valor agregado hacia nuestros clientes. En un contexto donde la optimización, donde la flexibilización, donde la agilidad funcional, donde la transformación digital, como la escuchamos todo el tiempo, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista cultural, resulta una prioridad básica para todas las organizaciones. Hoy todos los líderes de las organizaciones priorizan la transformación digital, la optimización, la flexibilización. Y desde Microsoft consideramos la transformación digital en 4 grandes pilares que tienen a los datos y a la inteligencia en el análisis objetivo de esa información como centro, como núcleo central. Por un lado, los clientes, esa interacción permanente que debemos tener con los clientes, independiente de las personas, que sea automática, entender a partir del análisis de la información, sus intereses, sus perfiles, los patrones de comportamiento pasado y combinar esos patrones de comportamiento pasado con variables potenciales futuras de forma tal de inferir potenciales patrones de comportamiento de esos clientes y poder hacerles llegar en forma proactiva y sin ser solicitadas determinadas ofertas que pudieran ser de su interés y poder captar nuevos clientes en los mercados en los que trabajamos. Dotar a nuestra fuerza de trabajo de herramientas y soluciones que les permitan lidiar con esta nueva flexibilidad, con esta nueva independencia, con este nuevo contexto de trabajo que requiere de mantener o superar la productividad que solíamos tener aún en esta nueva realidad que estamos viviendo, pero que al mismo tiempo dote a las organizaciones de soluciones y herramientas que permitan el control de gestión, que permitan el control interno, que operen de forma transparente para los trabajadores, pero que permitan minimizar el riesgo, asegurarle a las organizaciones que vamos recorriendo el camino correcto y los objetivos que nos hemos trazado. Optimizar las operaciones. Y cuando uno piensa en optimizar las operaciones, debería analizar toda la cadena de valor, todas las etapas y subetapas de la cadena de valor, procesando en forma inteligente la información y encontrando en ese análisis objetivo de la información, muchas veces imperceptible al ojo humano, esas oportunidades de optimización, esas oportunidades de automatización que en cada uno de los procesos seguramente tengamos. Y no solamente apuntando a los costos, no solamente trabajando en los procesos de producción, sino optimizando y trabajando para flexibilizar, automatizar procesos administrativos, procesos comerciales que nos ayuden inclusive a incrementar los ingresos de la organización. Y en último término, y como una combinación de todos los anteriores, poder entender, poder determinar qué modificaciones puedo hacer sobre mis servicios, sobre mis productos, cómo crear nuevos, cómo transformarlos para poder generar nuevas oportunidades de negocios para mi compañía. ¿Y cómo lograrlo? A través del poder de cómputo de la nube. Desde la infraestructura como servicio más básica, pasando por la plataforma, por la generación de valor extra, por las aplicaciones, por las automatizaciones
y llegando al software como servicio para poder lograr procesar todas las operaciones de una organización, para poder interconectar con las personas y las organizaciones de una forma mucho más fluida, para mantener la productividad, para gestionar las tareas colectivas, para gestionar los equipos a distancia, para poder lograr hacer nuestro trabajo en este contexto diferencial que hoy vivimos. Y es así que nos vamos metiendo en el mundo de low code. Desde Microsoft, Power Platform. Es cierto que tenemos algunas áreas comunes junto con GeneXus, pero muchísimas más son esas áreas de complementariedad, esas áreas de valor agregado en las cuales podemos potenciarnos mutuamente. Y desde Microsoft pensamos que en este contexto, donde hoy cada vez más aparecen nuevos lenguajes de programación que hacen que sea muy difícil que todas las personas puedan ser expertos en cada uno de ellos, donde las universidades, aún aquellas que nada tienen que ver con las carreras tecnológicas, empiezan a incorporar materias que tengan que ver con el entendimiento de la programación, del desarrollo, como para construir un puente entre esas áreas de expertise y el aspiracional funcional que queremos lograr en cada una de esas carreras. ¿Qué mejor momento para dotar a nuestras organizaciones, a esos citizen developers, a esos trabajadores funcionales, de una suite de herramientas que les permitan ir desde el quisiera tener una determinada aplicación a poder hacerlo? Obviamente con el complemento necesario, absolutamente fundamental y crítico del lado del desarrollo, de los desarrolladores, pero utilizando ese conocimiento funcional como área clave para poder desarrollar esas aplicaciones. Utilizar, por ejemplo, dentro del mundo de Power Automate, el Process Advisor. ¿Para qué? Para grabar las tareas que hace un determinado trabajador durante todo su día. Y a partir de eso, obviamente sin guardar ningún tipo de información confidencial, poder obtener de la tecnología sugerencias y recomendaciones sobre cómo operar de una mejor manera, cómo automatizar parte de esas tareas, parte de esos procesos en los que interviene el trabajador. Y poder hacerlo en un entorno seguro y en un entorno que asegure la gobernanza. No se trata de descentralizar de Haití la gestión de las aplicaciones, sino poder lograr erosionar la fricción que muchas veces tenemos en las organizaciones, logrando, como decía antes, dotar a las organizaciones de herramientas que permitan ese control de gestión y que eviten que se creen muchas aplicaciones por ahí y que después terminen en desuso y terminen generando un cementerio de aplicaciones. Por eso es que el rol de los desarrolladores fue y seguirá siendo crítico y fundamental para complementar, por un lado, el trabajo de esos funcionales, de esos citizen developers, pero sobre todo para poder visionar y aterrizar la evolución de las organizaciones y sobre todo para poder visionar y aterrizar la sociedad en la que vamos a vivir. Muchas gracias. Le doy paso a Gastón. Gracias, Rodrigo. Bueno, la verdad que para mí también es un orgullo que estemos acá trabajando, digamos, luego de más de 20 años, trabajando en conjunto con Microsoft. Desde el Uruguay, estas ideas que hoy son bastante populares, por suerte, digamos, de lo que hoy se llama low code, aquellas ideas de Nicolás y Brogan en los inicios, allá por los 80, pensando que había nuevas formas, o sea, que eran necesarias nuevas formas para el desarrollo de software, eran necesarias sobre todo para la construcción de aplicaciones de misión crítica. Aplicaciones en donde, como decía Rodrigo, los datos son esenciales. Cuando hablamos de aplicaciones de misión crítica, es una aplicación que si deja de funcionar el sistema. Si deja de funcionar, eventualmente no atendemos a un paciente, o no hacemos un pedido, o no se ejecuta una transacción bancaria. Ese tipo de sistemas, allá por los 80, aparecen, y aparece en particular GeneXus pensando en nuevas formas de llevar esas cosas adelante para hacerlas con calidad y con una mayor productividad. Hoy estamos acá y digamos que GeneXus está hace más de 32 años y en particular con Microsoft tenemos una relación de muchísimos años y en particular yo también involucrado fuertemente en esa relación que la siento muy cercana. Pero estamos acá porque el low code
si se quiere, nosotros estábamos en un contexto que todas las organizaciones decían de transformaciones digitales antes de esta pandemia, ¿no? Es decir, antes de la pandemia ya se hablaba mucho de la transformación digital, de la construcción de estos sistemas esenciales para todas esas verticales, ya sea de salud, de banking, fintech o cualquiera de las áreas, retail o lo que uno se pueda imaginar, en donde realmente los datos, capturar esa información, capturar conceptualmente, recuperarla y almacenarla en forma segura, consistente entre los diferentes sistemas es esencial. Lo que ha pasado es que la pandemia, digamos, si se quiere, ha acelerado, para bien o para mal, las diferentes industrias y ha impactado fuertemente ellas. En particular, GeneXus lo ha sentido, digamos, si se quiere, esa necesidad que está hoy el mercado teniendo, con la creación de 10 nuevos mercados, 10 nuevos países que adoptan GeneXus como su herramienta para llevar adelante la generación de estas aplicaciones de misión crítica, como les decía. ¿Y cuál era, si se quiere, cuál es el norte de GeneXus? ¿Cuál es el norte atrás de lo que en algún momento se llamaron herramientas case, que luego cayeron en desuso, herramientas de Rapid Application Development, que también cayeron en desuso, y hoy le llamamos low code, y GeneXus ha podido atravesar todas esas olas, siguiendo algunas características diferentes. Digamos, hay algunas razones de nuestra existencia que no la vamos a conversar en esta charla, pero sí quizás en otras que podamos tener e intercambiar. Bueno, la verdad que el norte nuestro es la simplificación del desarrollo de software, la simplificación de poder que estas aplicaciones de misión crítica que se necesitan en estas industrias y en este contexto y en esta coyuntura las podamos llevar adelante. Y si miramos lo que el low code hoy propone, digamos, está muy emparentado a aquellos principios que mencionó Brogan cuando yo la primera vez que entré a GeneXus y que bueno, que así hemos ido recorriendo el mundo y expandido alrededor del mundo con esta idea que quizás parecía muy loca en aquellos momentos y hoy parece estar en auge, digamos, ¿no? Que es, básicamente los que construimos software tenemos que tener mayor productividad. No podemos esperar meses y meses para tener algo en producción. Una cosa sí que ha cambiado, como le mencionaba, que compartimos con el Power Platform, etcétera, es que ya no es una sola experiencia la que tenemos que construir. Tenemos que construir múltiples experiencias. Tengo que construir un chatbot, tengo que construir una aplicación móvil, tengo que construir muchas cosas, tengo que hacer un análisis del negocio de diferentes formas. Por tanto, pensar que hay una sola plataforma que ocupa todo ese espectro es bastante utópico, digamos. Es decir, que en realidad ahí hay una gran complementariedad con muchas herramientas de business analysis y de diferentes tipos de herramientas en donde GeneXus interactúa para la construcción de estas experiencias con todo lo que es el ecosistema de Microsoft existente. Bien, digamos, desde los inicios GeneXus trabajó con un desarrollo incremental, que hoy le podríamos decir Agile, y quizás una de las características más importantes en donde el low code, digamos, no ha entrado en detalle, pero que es una característica fundamental de GeneXus, es lo que nosotros le llamamos el future proof. Es decir, para nosotros es relevante la construcción de estas aplicaciones que cada vez son más complejas, como lo que estamos mirando en la imagen. Es realmente construir una aplicación hoy es de un nivel de complejidad bastante fuerte, bastante grande, y pensar que voy a poder hacer eso, y voy a poder tener un equipo para poder transformar digitalmente y tener expertos en todas estas áreas, es una cosa relativamente compleja, que sí lo pueden tener quizás las grandes empresas, pero muchas veces hoy lo que estamos teniendo es que medianas y grandes empresas quieren hacer transformaciones y no cuentan con la gente eventualmente para poder llevarlas adelante. Y para eso nuestra visión alrededor del low code, digamos, es un poco más allá. Es decir, para nosotros, si quiere, el low code es una consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo, que es tratar de describir el conocimiento de los negocios, ¿no? En eso es en donde entran los citizen developers, es decir, bueno, son esas personas que pueden describir lo que está pasando en mi empresa. Son esas personas que a través de sus visiones son los que van a traer realmente la vista del negocio. Y en la conjunción de esas vistas es a partir de donde yo voy a tener el real conocimiento de mi negocio. Para nosotros, para GeneXus, la verdad que el tema no es
escribir menos código. La verdad que para nosotros es mucho más alrededor de escribir conocimiento, que a partir de ese conocimiento yo pueda construir y evolucionar mis sistemas. De nada sirve decir, bueno, voy a tener rápidamente 50 aplicaciones y luego las voy a tirar, como decía Rodrigo. Es decir, la verdad es que tengo que consolidar ese conocimiento y tengo que poder evolucionar ese conocimiento. Y por sobre todo, los sistemas de misión crítica, nosotros aquí, cuando decimos algo desde misión crítica es porque impactan la vida de la gente. Es decir, un sistema de misión crítica me permite que eventualmente mi población se pueda vacunar o no se pueda vacunar. Que mi población pueda acceder a cierto servicio o no pueda acceder a cierto servicio. Que el delivery de lo que pido me llegue o no me llegue. Ese es el norte de lo que nosotros decimos impactamos con el desarrollo de software. La verdad que si escribimos poco código o no escribimos poco código, eso es una anécdota para el impacto en las vidas de la gente. Ahora, creemos que sí es una consecuencia, digamos, más que el low code es lo que nosotros seguimos en GeneXus es orientado a modelos, ¿no? Es decir, a partir de un modelo es una consecuencia que vamos a escribir menos código, pero también es una consecuencia que lo que vamos a poder hacer parado en plataformas como lo son Microsoft Azure, por ejemplo, parado en ese tipo de plataformas en nubes, construir sistemas como los que tenemos que construir para que lo que hoy significa ser un sistema de misión crítica, que es totalmente diferente a lo que significaba en los 80. ¿Okay? Hoy seguramente tengo diferentes tipos de arquitectura en donde la escalabilidad es fundamental, en donde, ¿por qué? Porque lo voy a estar muchos de nuestros sistemas a través de las múltiples experiencias exponiendo a millones de personas, ¿no? Entonces la escalabilidad, la seguridad, la observabilidad de mi sistema la tengo que asegurar, la mantenibilidad. Y ese tipo de inteligencia, ese tipo de herramientas y ese tipo de servicios agregados los da cloud providers como Microsoft, digamos, que está liderando el mundo de los cloud providers con su plataforma de Azure. O sea, nosotros pensar que las aplicaciones de GeneXus se tienen que seguir construyendo a la vieja usanza es algo del pasado. Nosotros las nuevas aplicaciones y estas aplicaciones que le decía que cambian la vida de la gente, las imaginamos parados arriba de plataformas como Microsoft Azure. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, un poco capaz que nos reiteramos y en eso es lo que decimos, estamos con una visión muy alineada con lo de Microsoft. Que es decir, bueno, construir múltiples experiencias. Nosotros estamos construyendo sistemas que están inmersos en un ecosistema, que no son solitarios, no es un greenfield. Difícilmente puedo encontrar un campo verde hoy al construir un sistema. Entonces tengo que tener buenas capacidades de integración y obviamente tengo que tener procesos de desarrollo DevOps, etcétera, extendidos, en donde se sienten los diferentes actores en la mesa, desde los citizen developers hasta los testers, hasta los diseñadores, tener design ops y todo sentarse en la mesa juntos, equipos multidisciplinarios para la construcción, con flexibilidad y con calidad de sistemas. Ahora, las diferentes capas nos las va a dar, digamos, en dónde nos paramos. Y ahí es en donde creo que con Microsoft, y por eso estamos haciendo este tipo de vuelta, de aparición juntos, porque sentimos que tenemos una visión común y que realmente podemos hacer, digamos, la real transformación digital. La real transformación digital pasa por digamos, tener partnerships fuertes, complementarios, en donde podamos, como decía John Boyd, digamos, nosotros realmente cómo nos vamos a manejar para sobrevivir en esta nueva era. Y bueno, tenemos que ser ágiles, rápidos y poder adaptarnos al cambio. Con Microsoft nos juntamos, tenemos visiones en común, hemos trabajado y compartimos cultura, hablamos con Rodrigo la cantidad de amigos que tenemos en tanto Microsoft con GeneXus con el pasar de los años. Por tanto, sabemos que hay una relación de respeto y confianza que es en donde nosotros creemos que se construye cualquier software y cualquier transformación. Y por sobre todo, obviamente que también, como decía Rodrigo, tenemos dos grandes plataformas complementarias. Microsoft Azure y GeneXus son lo que yo creo es un match perfecto, una conjunción perfecta de tecnologías
que nos van a permitir construir la verdadera transformación digital con la mayor velocidad posible desde acá, desde Uruguay y desde el mundo para todo el mundo. Así que bueno, ahora los voy a dejar, digamos, con mi amigo Wilson y con Armin, que también es amigo, para que les cuenten algunas de las cosas que hemos ya hecho juntos, porque esto es un camino que ya viene transitándose. Así que adelante, Armin y Wilson desde Chile. Ok. Muchas gracias Gastón y Rodrigo. Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un enorme placer y un honor poder compartir este evento con Microsoft y con todos ustedes como audiencia. Rodrigo y Gastón ya pusieron las cosas en su lugar. Siento que las pusieron en su lugar y específicamente las opciones que desde GeneXus y Microsoft ofrecemos para Low Code. ¿Okay? Así que ahora con Wilson queremos presentarles un caso. Y se trata de una empresa joven, tecnológica uruguaya, que exporta sus soluciones financieras. Vive exportando soluciones financieras. Sus clientes son bancos. Se llama Plusvalía Labs y está poniendo su confianza en GeneXus y en Microsoft Azure. ¿Okay? Con GeneXus, ahora lo van a ver, lo dice Mateo, su fundador, construye más rápido, a menor costo, gasta menos en mantenimiento, siempre construye con las últimas tecnologías y puede, y esto es muy importante para él y lo es para ustedes, puede enfocarse en el negocio. ¿Ok? Así que de esto va a tratar el caso, pero antes también le cedo la palabra a Wilson. Wilson, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Armin? ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación aquí desde Santiago de Chile. Estoy ahora como director de empresas y ecosistemas digitales para Microsoft en toda América Latina. Feliz de estar aquí como en mi casa. Siento que GeneXus es mi casa claramente. Muchas décadas de trabajo conjunto. Ustedes pensaron que se iban a liberar de mí, pero vuelvo, reaparezco, me las ingenio para inventar algo para hacer juntos. Y hablando de estos temas de low code, ¿cómo íbamos a hablar de low code sin GeneXus, uno de los líderes globales que viene trabajando estos temas de hace tantas décadas? Y particularmente ayudando a tantas empresas del ecosistema latinoamericano, particularmente el ecosistema emprendedor uruguayo, que desarrolla soluciones digitales basadas en GeneXus, que les ha permitido exportar sus soluciones, como en este caso de Plusvalía, que es un caso muy potente, que ha confiado en la escalabilidad, en la globalidad, en la hiperescala de los servicios nube que pone Microsoft a disposición de un emprendedor uruguayo que puede vender y hacer escalar sus soluciones en toda América Latina y en todo el mundo. Entonces, la verdad que para nosotros es un honor, un placer estar aquí escuchando a Gastón Milano, a ti, Armin, sin ninguna duda, y a Rodrigo. Y demos paso al video que tenemos grabado de este caso conjunto en el cual tenemos todo el poder de la tecnología GeneXus y todo el poder de la tecnología de Microsoft en la nube para que el emprendedor Plusvalía genere su propia tecnología, su propia innovación y crezca su empresa hacia el mundo. Adelante con el video. Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Jimena Savaris y hoy vamos a seguir conversando sobre estos casos de éxito de Microsoft. En este caso vamos a hablar de dos empresas uruguayas que se dedican a brindar servicios digitales a otras empresas de distintos rubros. Y voy a saludar primero a Mateo Fernández, que es el cofundador de la empresa uruguaya Plusvalía Labs. ¿Cómo andas, Mateo? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jimena. Hola, mucho gusto. Soy Mateo Fernández, cofundador de Plusvalía Labs. Un placer estar acá. Plusvalía Labs es una empresa fundada a comienzos de 2018 en Uruguay, con un claro objetivo siempre, que es agregar valor al negocio de nuestros clientes, ofreciendo soluciones de alta calidad y servicios basados en las tecnologías de la información. Desde el comienzo hemos sido una empresa con un perfil 100% exportador. Hoy en día nos hemos especializado en construir plataformas digitales para la gestión de fondos de garantías a pymes en el Caribe. Estas plataformas las venimos desarrollando con GeneXus y se están ejecutando sobre Microsoft Azure.
Y también quiero saludar a Gerardo Ignacio Cunio, que es el Country Manager de la empresa Genexus. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Jimena, ¿cómo estás? Mucho gusto. Como tú decías, mi nombre es Gerardo Cuneo, soy Country Manager de Genexus y bueno, es un gusto estar con ustedes en esta charla. Genexus es una empresa que se funda en Uruguay a finales de los 80. Como una empresa de tecnología bastante innovadora, que se sigue manteniendo innovadora, y lo que ahora se conoce como dentro de la categoría low code, y que la función es generar aplicaciones de software de forma más productiva y más rápida, y de esa forma agregar valor a los clientes finales. Entre Genexus y Plusvalía se da una unión. Cuéntanos cómo fue ese proceso y qué fue lo que se le solicitó. A mediados del 2014, ya hace varios años, tuvimos la idea de implementar una aplicación para dispositivos móviles para un cliente ya existente. Le planteamos esa idea a Genexus en su momento y ellos nos apoyaron mediante un programa que se llamaba Genexus for Startups, que ofrecía licencias y apoyo justamente a emprendimientos para que utilicen Genexus. Luego tuvimos la primera oportunidad de implementar una aplicación web que gestionara pedidos de garantías para una entidad financiera en Barbados. Como nos había ido tan bien con Genexus en el primer proyecto, decidimos utilizar esta herramienta para llevar a cabo ese proyecto y muchos más que han surgido en el camino. Y por parte de Genexus, ¿qué fue lo que se le ofreció a Plusvalía para generar un cambio? Bueno, desde Genexus, en todas nuestras filiales en Latinoamérica, en Japón, en Estados Unidos, siempre hemos apoyado a las startups y a las pequeñas compañías que empiezan a desarrollar software. Este es un caso, Plusvalía es un caso de ellos. Han empezado con planes de startup y luego han crecido a otros planes de mayor porte, y bueno, hemos estado siempre apoyando de esa manera a nuestros clientes con productos y con innovaciones para que ellos puedan seguir brindando soluciones a sus clientes. ¿Cuáles son los grandes cambios que crees que generó esta incorporación del sistema en la empresa? Ser Genexus una herramienta low code a nosotros nos permitió enfocarnos muchísimo más en el negocio de nuestros clientes, en entender el negocio y en darles una mejor solución, sin preocuparnos tanto por los detalles técnicos de lo que hay debajo. Con eso hemos logrado bajar el esfuerzo que lleva a desarrollar estas plataformas, pudiendo ofrecerlas más rápido a los clientes y a menores costos. También se facilita mucho lo que es la gestión del cambio, luego el mantenimiento de esas cosas, de esas plataformas, y la incorporación de nuevas tecnologías, que es algo en lo que Genexus siempre está evolucionando e incorporando para que nosotros podamos a su vez ofrecérselo a nuestros clientes. Bueno, llevamos más de un año de pandemia y sabemos el impacto negativo que ha generado en la población en general, pero Genexus estuvo ahí al firme y tuvo una implementación muy importante en nuestro país. Contanos, Gerardo, sobre Coronavirus UI y el gran cambio que ha aportado esta aplicación. Se le ocurrió al equipo de desarrollo y, como te decía, a otras empresas, crear una aplicación que pueda ayudar a hacer el contact tracing y distintas, por ejemplo, la agenda de la vacuna y demás, que pueda ayudar a pasar este momento difícil, y bueno, a través de la tecnología se pudo ayudar y hacerlo rápido, que era lo que se necesitaba en ese momento. Gerardo, comentame sobre la alianza de Genexus junto a Microsoft para brindar las mejores soluciones a sus clientes y a sus usuarios. Bueno, Genexus y Microsoft tienen una historia muy larga. Hace más de 20 años que somos partners tecnológicos. Hoy en día lo que estamos haciendo es, de alguna manera, reviviendo o dándole un poco más de visibilidad a nuestra historia, a nuestro partnership, haciendo más actividades en conjunto, ya que estamos trabajando de forma muy integrada en lo que respecta a Azure y a la nube. Genexus como herramienta low code para desarrollar los sistemas y Azure como nube para ser hosteados esos sistemas. Plusvalía y los sistemas que ellos desarrollan, por ejemplo, es un gran caso de éxito, de que funcionen muy bien juntos, y bueno, vemos que ese es un muy buen camino para recorrer juntos.
Y Mateo, contanos a las distintas entidades bancarias a las que ustedes les ofrecen servicios, ¿cuáles son los beneficios para el cliente final? Nuestros clientes vienen a ser ciertos bancos centrales o bancos de desarrollo en el Caribe que tienen estos fondos de garantía para préstamos que se les ofrece a pequeñas y medianas empresas en esas islas. Estos fondos de garantía les permite a esas empresas acceder a préstamos que de otra manera no podrían hacerlo. Nosotros en lo que entramos es en la automatización y gestión de todos esos pedidos de garantías entre los bancos comerciales de las islas y estas entidades centralizadas para transformar digitalmente esos procesos y facilitar en cuanto a tiempos y costos y más escalabilidad, digamos, para redundar en más préstamos a estas pymes. Eso es importantísimo, el trabajo que se está haciendo en ese lado. Bien, y para finalizar queremos hablar también de los proyectos a futuro. ¿Cuáles son los siguientes pasos para Plusvalía Labs de aquí al tiempo que se viene? Justo estamos en este momento en etapas tempranas de un nuevo proyecto que estamos realizando o que vamos a realizar con GeneXus y con Azure, por supuesto, para un cliente que ya tenemos en Jamaica. La plataforma que vamos a hacer para ellos ahora va a gestionar la emisión de vouchers a pequeñas y medianas empresas en la isla, en Jamaica, para que puedan acceder a servicios como, por ejemplo, capacitación, desarrollo de planes de negocios, servicios financieros o de auditoría, investigación de mercado, etc. Y estamos confiados que la combinación de GeneXus, Azure y Plusvalía Labs va a seguir dando grandes resultados. Y cerramos esta nueva edición de Casos de Éxito de Microsoft. Un placer charlar con Mateo Fernández, cofundador de Plusvalía Labs, Gerardo Ignacio Cuño, Country Manager de GeneXus, dos empresas uruguayas que dan que hablar. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Jimena. Un placer. Qué entusiasmo, que nos llena de entusiasmo, de orgullo cuando escuchamos estas historias de emprendedores uruguayos exportando servicios. La verdad que es un placer y desde nuestro lado nuestras mayores felicitaciones y felicidades y éxito en futuro también, esos mejores deseos para Plusvalía Labs de aquí en más. Pero bueno, amigos, en este evento acabamos de ver cómo Microsoft y GeneXus, o GeneXus y Microsoft, tenemos muchísimo camino recorrido juntos como socios, ¿tá? Y también a esta era del low code la estamos transitando juntos. Así que si ustedes precisan construir y mantener soluciones de misión crítica altamente escalables y demás, y por ejemplo requieren que esas soluciones estén basadas sobre plataformas de nube de alto porte como Azure, GeneXus es la plataforma low code que precisan. Así que esa es la invitación que les quería pasar. La invitación está hecha y esperamos que vuestro contacto para apoyarlos, ¿sí? Les paso con Wilson también, que tiene algo para contarles también. Gracias Armin. Bueno, el caso es espectacular. Mateo es un ejemplo de varios de los emprendedores de Latinoamérica y de Uruguay con los que estamos trabajando juntos. Me llena de orgullo saber que seguimos empujando este tipo de casos, pero necesitamos más. Queremos trabajar con más emprendedores digitales, con más proyectos de innovación digital, tanto en pequeñas empresas o en startups como en grandes empresas. Y tanto GeneXus como Microsoft tienen y disponen de herramientas de low code, y particularmente Microsoft ofrece herramientas de ejecución donde pueden residir estas aplicaciones en la nube. Así que, complementando la invitación que hace Armin, los invitamos a que se pongan en contacto con GeneXus a través de los diferentes canales que puede tener GeneXus, pero genexus.com podría ser el más fácil de recordar, pero pónganse en contacto con GeneXus. GeneXus y Microsoft están trabajando juntos desde hace décadas. Estamos reforzando nuestra alianza en este nuevo mundo del low code, como comentaba Gastón y comentaba Armin. Queríamos marcar un hito con esta actividad, con este webinar, con este evento, para dejarlo claro hacia ustedes, hacia nuestros clientes en común.
Así que desde ya a las órdenes para trabajar en esos proyectos de misión crítica, que necesiten escalabilidad y globalidad, llevarlos al mundo de la mano de GeneXus y de Microsoft. Así que no me queda otra que agradecer a Gastón y a Armin y a todo el equipo de GeneXus, a Gerardo, y hacer extensiva mi agradecimiento a toda la audiencia que está aquí con nosotros hoy. Ahí estamos todos proyectados, Gastón y Rodrigo. Así que por si tienen algún mensaje de cierre ustedes, si no, ya estaríamos cerrando por aquí. No, está todo dicho, Wilson. Solo comentar que para los que pensaban que se iban a liberar de mí, eso no va a suceder, digamos, en el futuro cercano. Seguiremos siempre juntos, Wilson. Vamos arriba. Vamos por más. Arriba. Vamos por más.